Es posible que en el campo de concentración habría tenido que acarrear piedras hasta sangrarme las manos y sentirse helados mis pies dentro de los zapatos. Habría sido apilado con docenas de hombres en medio del hervor y de frío, pero hubiera visto caras, hubiera podido mirar un campo, un carro, un árbol, una estrella, algo, cualquier cosa, mientras que en aquella habitación persistía invariablemente lo mismo en torno a lo mío. Siempre lo mismo, es espantoso lo mismo. Ahí no había nada capaz de distraerme de mis ideas, de mis manías, de mi enfermizo recapitular, y ese era preciso el propósito. Yo debía engullir mis pensamientos, ellos debían ahogarme hasta que por último no podría sino escupirlos, confesarlos, diciendo todo lo que los agentes querían, entregar por fin no solo las indicaciones, sino también los hombres. Noté que poco a poco mis nervios comenzaban a resentirse bajo esa presión espantosa y consciente del peligro procuré mantenerlos tensos al extremo, buscando inventando alguna distracción para ocuparme de alguna manera. Empecé a recitar, a reconstruir todo lo que alguna vez había aprendido de memoria. El himno nacional, la rima, los juegos infantiles, el Homero del colegio superior, los párrafos del código civil. Luego me esforzaba por calcular, sumar y dividir cualesquiera cantidades, pero mi memoria carecía del vacío de fuerza de retención. Esto ya lo había leído. Me resultaba imposible concentrarme en cosa alguna. Siempre surgía, intervenía, se intrometía la misma idea. ¿Qué saben, qué ignoran? ¿Qué dije ayer, qué debería decir la próxima vez? Ese estado, en verdadero indescriptible, duró 4 meses. Pues bien, 4 meses, eso se dice fácilmente. Se escribe con 11 letras, se dice fácilmente. 4 meses, 4 sílabas. Los labios articulan ligeramente en un cuarto de segundo el sonido. 4 meses, pero nadie puede describir, puede medir, puede meter por los ojos o otro ni a sí mismo el tiempo que dura el tiempo en lo inespecial o intemporal, y a nadie puede explicarse como Roy carcome. Esa nada y nada en torno a uno. Esa inacabable soledad con mesa y calma y lavabo y papel pintado. Ese eterno silencio, siempre el mismo centinela que alcanza la comida sin dispararle a uno. Siempre los mismos pensamientos que giran en la nada alrededor de un solo tópico hasta confundir al que los concibe. Advertía alarmado pequeños indicios de que mi cerebro empezaba a trastornarse. Al principio había conservado todavía durante los interrogatorios la claridad interior. Había declarado serena y deliberadamente funcionaba todavía aquel pensamiento doble, en lo que debía decir y en lo que debía callar. Luego ya solo lograba articular, tartamudeando, hasta las frases más sencillas, porque mientras respondía miraba hipnotizado la pluma que corría protocolizado sobre el papel, como si hubiera querido correr detrás de mis propias palabras. Noté que mis fuerzas flanqueaban, comprendí que se aproximaba más y más al momento en que para salvarme diría todo cuanto sabía y quizá más aún, en que, para librarme del estrangulamiento de aquella nada, traicionaría a 12 personas y sus secretos sin preocuparme con ello más que una tranquilidad fugaz como un parpadeo. Cierto todo, efectivamente, ya había llegado a ese punto. En ese momento de sofocación, el guardián me trajo por casualidad la comida y yo le grité: llévame para ir a declarar. Diré todo, todo lo diré. Diré dónde se hallan los papeles, dónde se encuentra el dinero, lo diré todo, todo. Por fortuna, no me oyó. También puede ser que no haya querido oírme. Cuando la desaparición llegaba así a su colmo, ocurrió algo inesperado que me salvó siquiera por algún tiempo. Eran a fines de julio, un día nublado, oscuro, lluvioso. Recuerdo esos pormenores exactamente, porque la lluvia tamborileaba contra las ventanas del pasillo por el que me condujo el interrogativo. ¿Debería esperar a una antecámara? Siempre había que esperar antes de pasar a declarar. Esas esperas formaban parte de la técnica del interrogatorio. Primero se desgarraban los nervios del individuo, llamándole y sacándole en medio de la noche de su habitación. Y cuando uno se había dispuesto interiormente para hacer frente a las preguntas, cuando ya se habían preparado la voluntad y la inteligencia para resistir, le obligaban a uno a esperar, le imponían hábilmente una espera sin sentido, de 2 y 3 horas, a fin de cansar el cuerpo y doblegar el alma antes de proceder a la Inquisición. Este jueves 27 de julio se me hizo esperar más de la cuenta.
mucho más que de costumbre. Llevaba ya 2 horas enteras de pie en la antecámara. Esa fecha también la recuerdo con exactitud, por una razón determinada, pues en esa antecámara donde, por supuesto, sin permiso de sentarme, tenía que aguantar 2 horas de pie, colgaba con calendario en la pared. No podré explicarle cómo mi hambre de algo impreso, de algo escrito, miré y fijése en ese número, en ese término 27 de julio. La absorbí, como quien dice, lo engullí célebremente. Y luego volví a esperar y a aguardar, miraba fijamente la puerta, ansioso de que por fin se abriese, y al mismo tiempo me inquietaba pensando que irían a preguntarme ahora mis inquisidores, aun cuando sabía perfectamente que me preguntarían cosas muy distintas de todo aquello que iba dispuesto y preparado a contestar. Pero a pesar de todo, aquel matrimonio de la espera y del permanecer de pie constituía a la vez un alivio, un placer, porque aquel lugar, con todo, era al menos distinto de mi habitación. Era un poco mayor, tenía 2 ventanas en lugar de una sola. No había allí cama, ni lavabo, ni la rajadura en el alféizar que había contemplado millones de veces. La puerta estaba pintada de otro color. Había una silla distinta junto a la pared y a la izquierda un archivo con expedientes y un guardarropa con algunas perchas de las que colgaban 3 o 4 mojados abrigos de militares. Los abrigos de mis verdugos. Tenía, pues, algo nuevo, algo diferente que contemplar, algo distinto por fin, en que posar mis ojos hambrientos que se clavaban ávidos en cada minucia. Observé cada pliegue de esas capas, me fijé, por ejemplo, en una gota que prendía de uno de los cuellos mojados, y por más ridículos que ello parezca, esperaba con una excitación inmensa para ver si esa gota terminaría por caer a lo largo del pliegue o se resistiría más tiempo todavía. La fuerza de gravedad permaneciendo en su lugar. Sí, me quedé mirando esa gota fijamente durante algunos minutos y con la respiración contenida como si mi vida dependiera de esa observación. Después, cuando finalmente se había deslizado, volví a contar los botones de los abrigos, 8 en el primero, 8 en el segundo, 10 en el tercero. Luego comparé las guarniciones, mis ojos hambrientos tocaban, acariciaban, apresaban todas esas pequeñeces ridículas y carentes en absoluta de importancia, con una avidez que soy incapaz de describir. De pronto mi mirada quedó fija como irresistible, atraída en algo. Había observado que en el bolsillo de uno de aquellos de los abrigos estaba en tanto abultado. Me acerqué más y creí adivinar en el rectángulo de la deformación lo que contenía aquel bolsillo ensanchado, un libro. Se me aflojaron las rodillas y empecé a temblar. Un libro, durante 4 meses no había tenido un libro en mis manos. Y en aquella circunstancia, ¡ah!